Los tiempos cambian, la verdad no. Muy buenos días amigos, ¿cómo están? El celular Rafael Poblete Vivinosa, La Noticia Perú, el canal digital de Diario La Noticia. Y hoy día vamos a hablar del tema del agro, muy temprano. Para eso hemos convocado al ingeniero Víctor Vázquez Villanueva, economista y consultor en política de desarrollo rural. Don Víctor Vázquez, ¿cómo está? Muy buenos días. Mi estimado Rafael, muy buenos días y por intermedio suyo a todos quienes siguen su plataforma y programa. A sus Muy órdenes. bien, el día de ayer nos sorprendió a muchos ver una foto en internet, el precio de la papa amarilla, que casi bordeaba los 12 soles. ¿A qué se debe el incremento de la papa, un producto de consumo masivo que está, creo que a 3 soles 50, casi 4 soles, y está disparada a casi 12 soles? Hay un, A un ver, problema, la cadena productiva, de distribución, ¿dónde está el aumento? en el producto papa, en términos generales, hay que diferenciarlo por su variedad asociado al color de la papa, ¿no? La papa María, que tiene algunas variedades, pero también es una papa de consumo, diríamos, en menor demanda que la papa blanca, ¿no? Es decir, mucho más selectiva en términos de demanda. Y por ello también es su precio, porque te requiere mayores cuidados, requiere mayores costos de producción. Pero es cierto, los precios que se ha visto durante estas últimas semanas no tienen nada que ver, diríamos, con lo que se ha comentado o se viene comentando, argumentando la URIA. ¿Por qué? La papa es un producto estacional y territorialmente focalizado en esta época del año. Generalmente, la papa blanca en esta época es de costa, y la papa amarilla es de zonas focalizadas de las regiones de Cajamarca, La Libertad, Huánuco, Junín, pero focalizadas en menores áreas, en menores áreas. ¿Por qué? Porque requieren agua. O sea, requieren agua y son cultivos que se explotan bajo riego, sistema de riego. Y en cambio, las siembras mayores de papa, blanca o amarilla, son las de campaña grande en la sierra peruana, ¿no? Mayormente con agua, riego en secano, es decir, lluvia, ¿no? Y ese desencuentro entre zonas productoras es la que históricamente, permanentemente, en el último trimestre o parte del último y el penúltimo trimestre se produce, diríamos, cuello de botella en términos de abastecimiento de papa. Pero Eso hay que ese tenerlo cuello de bien claro. botella que usted habla de la papa, Pero el desabastecimiento, diríamos, histórico, puede haber conducido a este crecimiento de precios. No, señor. Son nunca visto. ¿Y por qué? Porque obviamente la desorganización de la oferta de papa de los productores para el mercado hace pues que la intermediación juegue su rol. Y la intermediación acá es la que ha contribuido o es la que ha apujado para que los precios crezcan 2, 3, hasta 4 veces. Pero no está llegando de beneficio al campo. Entonces, las noticias que se propalan por los noticieros, por la prensa, ¿no? De que la papa, por ejemplo, la papa amarilla está a 7 soles, la papa blanca a 6 soles. Esa información regresa al campo y los productores de una u otra forma aprovechan para subir un poco más el precio. ¿y a Es cuánto el está el efecto precio de la rebote papa del en el precio. campo? Mire, hoy día, temprano he estado consultando por ejemplo, con la zona de Cutervo, zona productora de papa, Chota, Cutervo, ¿no? El kilo de papa blanca en Chacra está alrededor de 2 soles 20. Papa María, 2,80, ¿no? Arequipa, el Valle del Tambo, está entrando en cosecha de papa. Está entre 1,50 y 1,80 el kilo en Chacra, papa blanca, Muy bien. O ¿no? sea, no tiene nada que ver la crisis de los fertilizantes ni el cambio climático. Yo diría que la crisis de los son dos preguntas que hace, me voy a responder. La crisis climática
En este periodo de campaña no se ha sentido. Hemos tenido una campaña en términos climáticos normal, normal. La crisis de fertilizantes obviamente ha generado, o sea, cuando un gobierno, cualquiera sea este, mi estimado Rafael, privilegia o antepone la politiquería, el resultado es esto, lo que hoy día el consumidor y la sociedad está pagando. En el caso de la urea, la pésima gestión e impresión del gobierno de querer participar en la importación de urea y con toda la desfachatez e ineptitud, bueno, ha originado también de que el mercado reaccione generando señales de carencia real, sí, pero de esperanza irreal, porque los productores de una u otra manera, confiados en que el gobierno durante 12 meses les dijo que le traía urea, y ya pasaron 12 meses y no hay ningún gramo de urea. Eso significa, y yo quiero insistir, Rafael, permíteme, un gobierno, un gobierno inepto, plagado de ineptitud, cuando se entromete, cuando se entromete en aspectos técnicos, no, solamente puede generar desgracia. Y esta ineptitud generada por una falsa o una medida de corte populista y mentirosa, lo único que ha hecho es que el consumidor de la ciudad pague más por productos que no debieron incrementarse en sus precios, como lo ha venido señalando. Entonces, eso es un costo que el consumidor, diríamos, en general, pero el más pobre está pagando con mucho mayor crudeza la factura de la ineficiencia gubernativa. Porque hoy día lo único que hace el consumidor es reducir su oferta alimentaria, ¿no? Su oferta alimentaria. Y eso significa atentar contra la salud también del ciudadano. Esos son los efectos. Ahora, en términos de fertilizantes también, permítame, Rafael, se especula y se dice mucho, ¿no? En la mañana escuchaba que el gobierno está queriendo coger de la mano y mezclar el guano de la isla con la urea para potenciar. Eso sería un despropósito totalmente. ¿Por qué? Porque está confundiendo el destino de un abono orgánico cuando debe ir exclusivamente para potenciar aquellos cultivos y aquellas zonas y productores que en buena hora están haciendo producción orgánica. Imagínese. La pregunta es, ¿esa producción orgánica, al prosperar esta decisión o voluntad del gobierno, del Ministerio de Agricultura, de mezclar y ponerlo al mercado, qué va a lograr a futuro? Pérdida de mercados, producción orgánica que pueda ser rechazada por esa contaminación. O sea, ¿qué es lo que se está haciendo? Técnicamente no logro entender, ¿no? Ahora, pero muchos dicen que la urea va a impactar, la falta de urea va a impactar en la próxima oferta agrícola. Vengo sosteniendo que impactará, pero no en los niveles que los agoreros están señalando. Y usted dirá, Rafael, ¿por qué? Porque yo soy economista, ¿no? Y como tal, bueno, digo, la economía en el agro está ausente. La base, la teoría económica en el agro, para interpretarlo y analizarlo, está ausente. ¿Y qué quiere decir ello? Quiere decir de que por esa ausencia económica, de la teoría económica, entonces el agro, la agricultura, está sobrefertilizada, ¿no? Y esta coyuntura de crisis, de precio, de oferta de fertilizantes, el gobierno debió implementar medidas para inducir a modificar el patrón de uso de insumos agrícolas en el componente de fertilización. Ya, pero como usted habla del gobierno, las políticas dadas por el Ministerio del sector del agro o los técnicos que hay ahí no están haciendo bien el trabajo, no están previendo. Sí, simplemente no tienen idea de lo que está pasando en el campo. Y eso pasa con todos los ministros que han pasado, ¿no? En algún momento yo dije, el agro no necesita de filósofos, ni tampoco necesita filosofar para encontrar sus soluciones que están a la vuelta de la esquina. Yo le diría, y vengo señalando con muchos productores, por ejemplo, arroceros, no es posible que todos los años, en el caso del sur, arroz en el sur,
el agricultor utilice 14, 16, hasta 18 bolsas de urea. En la costa de 10 a 14 bolsas. En la selva de 6 a 8 a 10 bolsas. Eso es un crimen desde el punto de vista ambiental, un crimen desde el punto de vista productivo y un crimen desde el punto de vista económico. Ambiental, ¿por qué? Porque mire, de cada 100 kilos de urea que le ponga al campo, 40 kilos son utilizados por la planta. 60 kilos se pierden, evaporándose al medio ambiente, con lo cual contribuye al efecto invernadero, ¿no? Se diluyen, contaminando nuestra fuente de agua, deteriora los suelos, saliniza los suelos, bueno, y nos está dando un producto no de calidad aceptable. Puedo tener más producción, pero ¿cuál es la calidad del producto? Si usted consulte la papa blanca de antes con la de hoy, hay una gran diferencia culinaria. Sigue siendo la misma variedad, la papa blanca. ¿Y cuál es en qué coincide, en qué lo diferencia? Lo diferencia en que antes esa papa blanca se cosechaba, se lograba, digamos, sin o mínima cantidad de fertilizantes. Hoy día cosechamos más papa, pero aplicándole inmensa cantidad de fertilizantes. ¿Qué es calidad del producto? Calidad de producto. Estamos privilegiando una producción en crecimiento antes que la calidad de esa producción. Y lo interesante es cambiar. Por eso decía, reorientar esa matriz de uso de insumos. Y esa matriz de uso de insumos hubiera permitido, con menos recursos, mi estimado Rafael, de que el Estado, el Ministerio de Agricultura, hoy día tenga el mapa de fertilización, del estado actual de fertilización de los suelos agrícolas del Perú, para que a partir de ahí direccionar cuáles deben ser y dónde debe aplicarse políticas diferenciadas para que el fertilizante sea un insumo, diríamos, que no encarezca tanto el producto, pero tampoco sea un insumo que contribuya al daño ¿Cómo ambiental. va a ser la distribución de la urea cuando llegue? ¿Cómo lo va a dar el gobierno? ¿A través de bonos? ¿Cómo se va a comprar o adquirir? Mire, yo personalmente he señalado que la tercera licitación de urea ya fue. No debe seguir el gobierno insistiendo en lo mismo. No debe, por salud del país y por salud del agro y salud del propio sector. No debe. ¿Cuánto daño ha hecho estos 3 procesos fallidos de importación de urea a la institucionalidad pública? Es decir, los agentes internos y externos no creen en lo que haga el Ministerio de Agricultura, que es el Estado. Eso pasa a la factura posteriormente, porque es pérdida de credibilidad ya no y pasó la factura. desinstitucionalización. Claro, ya nos pasó la factura, pero nos seguirá pasando, porque el ciudadano ya no cree en su sector, ya no cree en su ministerio. Y el ministerio es el órgano rector de la política pública agraria. Por todo lo que ha pasado, don Víctor, declarar desiertos los concursos para la adquisición de la urea, la importación, las empresas que producen la urea, ¿le quieren vender al Perú o no? Bueno, ahí. A ver, yo siempre, permítame utilizar esta comparación, ¿no? Primero, que el comité de selección, y hay que decirlo claro y con firmeza, el comité de selección ha estado jugando su propio partido. Porque si las bases lo dicen, que uno de los calificadores no califica, inmediatamente se debió separar. Y el comité de selección no hizo eso. Se tapó los ojos este proceso. Punto 1. Punto 2. El Estado peruano, como tal, si hubiera querido hacer una operación decente, como tiene que ser toda compra pública, debió establecer la relación de gobierno a gobierno, dada la coyuntura. Pero cogieron y continuaban a nivel de empresa. ¿Y qué a nivel de empresa? A nivel de empresa sabemos que Rusia, la urea vende empresas rusas. O sea, los países productores venden empresas, la urea venden empresas de esos países. Acá lo que se hizo fue hacer una convocatoria para que intermediarios participen de esa licitación. Intermediarios. Y no hay intermediario que participe en una operación sin ganar. Claro, pues. Bien o mal, mucho o poco, no lo sé, ¿no? Pero
Cuando se produce esto, se da un fenómeno que poco se ha dicho y lamentablemente el gobierno no lo quiso o no supo explicar, ¿no? Que se dio que los precios de los fertilizantes en el mundo bajaron de precio. Bajaron de precio. O sea, la, la compañía, la compañía licita a un precio determinado, esperando tener una ganancia. Cuando se da la buena pro, los precios se desequilibran y él ya no iba a comprar urea por esa variación de precios. Es decir, no iba a comprar pan del panadero para vender pan al consumidor, pero perdiendo plata. ¿Qué lógica de negocio es esa? Ninguna. Esa es la No es razón negocio para fundamental. nadie. No era negocio para nadie. ¿Por qué? Porque le habían dado la buena pro a intermediarios. Y los intermediarios pedían hasta 60 días para ir al mercado a comprar la urea. Y en ese plazo los precios se modificaron. Entonces, Claro. ahí está la razón. Última pregunta, don Víctor Vázquez Villanueva. Ante una necesidad importante en el país, ya no hay licitación ni nada, ya el país tiene que comprar al precio que encuentre en el mercado. Mire, obviamente los precios internacionales han reflejado las condiciones mundiales. Claro. Y frente a eso también, los gobiernos sensatos han debido implementar medidas sensatas. Y la medida sensata en el caso peruano ha debido ser para esa pequeña agricultura, a quien debo proteger por este descalabro de precios internacionales, debió establecer un mecanismo que asegure que ese subsidio temporal llegue directamente a quien yo debo subsidiar para asegurar la oferta alimentaria. ¿Y cuál debió ser el mecanismo? El mecanismo debió ser que el gobierno o tiene una opción, o hace la compra directa de gobierno a gobierno, o en su imposibilidad, con el sector privado nacional, sentarse en una mesa de negociación y encargar de que ellos sean quienes hagan llegar los fertilizantes a ese público objetivo previo empadronamiento y previa identificación. De manera que a garantizar que el bono no se diluya, de manera de garantizar que ese subsidio no vaya a manos oscuras, ¿no? Pero sí garantizar de que el compromiso del Estado, del gobierno, está haciendo que el subsidio fertilizante vaya directamente al usuario. ¿Utilizando qué? Utilizando su empresa privada para fortalecerla, pero además implementando mecanismos que eviten la corrupción y eviten el clientelismo Ya. y el manejo político. Y usted habla de empadronamiento, pero ¿hay empadronamiento o no hay? A ver, ese es otro verso, otra narrativa que de hace 4 años vengo escuchando. Claro. Yo en un momento emplacé al ex viceministro Muro, ¿no? Que hoy está en la PCM como asesor, ¿no? Señalan, bueno, decir que el empadronamiento de los productores agrarios era la mejor herramienta moderna para tantas cosas. Bueno, yo le dije, era imposible tan inepto el programa y la forma como estaba estructurado, que en 4 años no han llegado ni siquiera al 30% de todo el universo de productores agrarios. La pregunta es, ¿con cuántos millones? Pero al margen de ello, para la pregunta, Rafael, ¿existe padrón? Sí existe padrón. La pregunta es, ¿a todos refleja la población beneficiaria o focalizada para este tipo de programa? Sábelo Dios, ellos solamente saben. Punto 1. Punto 2. ¿Hay otros mecanismos? Por cierto que sí, y reiteradamente se le decía al ex ministro Alencastre, no hay que ser tosudo, hay que reconocer la realidad, y la realidad significaba que las juntas de usuarios, las 57 juntas de usuarios del país, las 2.800 comisiones de regantes del país, mi estimado Rafael, tienen empadronados debidamente a sus productores, con una información de carácter oficial, validada por la ANA, porque esa información le permite tener los derechos de propiedad de uso de agua. Entonces, es una información fidedigna.
pero la tosudez del exministro Alencastre y de los anteriores, ¿no? Y parece que también la administración actual no quieren entender y no quieren utilizar esa herramienta pública, pero válida y real. Prefieren seguir con su padrón de productores. Y yo he señalado, ese padrón de productores solamente está aferrándose para justificar la forma tan perversa como han derrochado los recursos públicos. Muy bien, al economista y consultor de políticas agrarias, don Víctor Vázquez Villanueva, le agradecemos por estar aquí en La Noticia Perú. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias. Muy bien, yo recuerdo que con don Víctor Vázquez yo siempre hablaba de temas de falta de agua en el agro, pero eso es falta de urea, fertilizantes y gestión, es lo que falta. Ya venimos después de una pausa, amigos. Los tiempos cambian. La verdad, no.